Jerusalén en 70 años. Daniel sabía muy bien que las profecías indicaban que el pueblo de Israel se iría al cautiverio por un periodo de 70 años, desde que Nabucodonosor se lo llevara. Y cuando se cumplieran los 70 años, el pueblo de Israel saldría del cautiverio, regresaría otra vez a su país y otra vez entraría en la libertad. Pero ahora Daniel había escuchado una profecía larga en el capítulo 8, por eso él revisó en el capítulo 9 a ver si se estaba equivocando. Daniel 8:14, ¿qué cosa decía? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuántas tardes y mañanas? 2300. Esto significaría en profecía 2300 ¿qué? Entonces cuando Daniel escuchó esto, dijo, ¿qué? ¿Cómo es esto? Versículo 23 hasta el 25 sigue diciendo, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Cuando Daniel escuchó todo esto, Daniel se confundió y dijo, ¿cómo es esto? O sea, ¿van a pasar todavía 2300 años de cautiverio? Y por eso es que comenzó a hacer ayuno, oración, suplicándole a Dios, Señor, ¿cómo va a ser esto? Explícame, ¿tanto tiempo va a pasar? Y corriendo fue en el capítulo 9 y en el versículo 2 que acabamos de leer hace un momento, a buscar lo que había dicho el profeta Jeremías, que tenían que ser solo 70, ¿qué? Y entonces comprendió que la profecía que tenía que ver con los 2300 años sería para el futuro. Daniel capítulo 8, versículo 17 y 19, fíjense lo que dice ahí. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo dice? Ah, entonces no tenía nada que ver con los 70 años. Y ahora recién Daniel entendió que esta era otra profecía que tenía que ver con el establecimiento del reino de Dios, con la hora del juicio. Muy bien, entonces, cuando Daniel estudia esas profecías, ya sabía que tenía que estar 70 años en el cautiverio. ¿Por qué Dios mandó a los hijos de Israel al cautiverio? Oseas capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué estaba pasando en la nación de Israel entonces? Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré, refiriéndose a Israel, a la nación. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué cosa había pasado con el pueblo? Habían abandonado a Dios. ¿Qué cosa es abandonar a Dios? ¿Ah? No pensar en Dios. No. No orar. No. Entonces, ¿qué es? No estudiar la Biblia. Cuando tú estudias la Biblia y dices así, es que cuando yo estudio no comprendo mucho. No interesa. Lo que interesa es que le estás dando importancia a Dios. ¿Comprendes? Es decir, no lo has abandonado a Dios. Sigues con Él. No importa que no le entiendas mucho cuando te está hablando a través de la Biblia, pero sigues con Él. ¿Qué cosa significa eso? Que no lo has abandonado a Dios, que lo amas. Porque le estás dando importancia a Dios, y eso es lo que interesa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces el pueblo había dejado la palabra de Dios y por eso es que terminó abandonado de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 12 al 14. Fíjense lo que Dios le dijo a través del profeta Jeremías. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo?
¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Este texto es de doble aplicación, ¿no es cierto? Porque en el tiempo de Jeremías se refiere a la destrucción de Jerusalén, quedó desolado. Y la razón por qué fue, versículo 13, dijo Jehová, porque dejaron ¿qué? Mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Y en lugar de la ley, ¿qué cosa estaban siguiendo? Vamos a ver, versículo 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, es decir, comenzaron a creer en un Dios imaginario. No estudiaban la palabra para conocer a Dios, sino que ellos se lo imaginaban a Dios. Decían, creo en Dios, yo sé que hay un Dios en el cielo, sé que hay Jehová. Yo creo en Él. Eso se llama imaginación. Fantasía. Ahí estás creyendo fantasiosamente. Porque para creer en Dios tienes que estudiar de Dios. Tienes que saber quién es Él. Y recién puedes creer en Él. ¿Por qué? Porque sabes lo que enseña. De lo contrario, ¿cómo vas a creer en alguien que ni siquiera te ha dicho qué cosa es lo que tienes que creer? No tiene ningún sentido. ¿Ah? Muy bien. Y lo peor es que esto los llevó en pos de los Baales según les enseñaron ¿quién? Muy bien. Daniel capítulo 1. Entrando ya en todo ese escenario, sucedieron las cosas que vamos a leer a continuación. Daniel capítulo 1, verso 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Por qué es que él llevó todos los utensilios a la casa del tesoro de su Dios? Los utensilios eran una representación de todo el pueblo, ¿no es cierto? En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19 al 21, y en Romanos, capítulo 9, versículo 21 al 23, se menciona que los vasos son utensilios de la casa de Jehová y que los vasos somos nosotros, unos para honra y otros para vergüenza. Muy bien. ¿Esto qué significaba? Cuando se llevaban todos los utensilios al templo de los dioses paganos, significaba que el pueblo había quedado, ¿qué cosa? Cautivo, ¿para quién? Para sus dioses. Y de esa manera, mientras quedaran los utensilios ahí en la casa del dios pagano, significaba que la nación estaba bajo cautiverio. Y los cautivos sabían que tenían que someterse a todo lo que les dijeran los dioses de esa nación. Ahora bien, ¿por qué Dios permitió que eso pasara con su pueblo? Sencillo, porque ellos habían preferido adorar a esos dioses al practicar las cosas que practicaban las naciones paganas. Fíjense, por ejemplo, en esto. ¿Qué pasaba con los israelitas para que entren en apostasía? De pronto se ponían a practicar las fiestas babilónicas. Y practicaban la adoración a sus dioses. Les gustaba mucho esa adoración, porque todo lo que tenía que ver con los dioses paganos iba de acuerdo con los placeres carnales. Iba de acuerdo con el deseo de la búsqueda del dinero, del oro, de la plata. Y es que en esas naciones, los dioses paganos ofrecían a sus trabajadores oro y plata. ¿Correcto? Los dioses paganos no eran más que los mismos monarcas, que se creían divinos, hijos de los dioses antiguos que ya habían muerto. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Comenzaban a practicar todo eso los israelitas y demostraban que no tenían capacidad intelectual. Fíjate en esto. A ver, ¿qué pasa cuando yo quiero imitar a otra persona? ¿Qué estoy queriendo demostrar con eso? ¿Ah? ¿Qué estoy queriendo demostrar cuando quiero imitar a otra persona? Que ella es mejor que yo. ¿Correcto?
De ahí que entonces, cuando yo imito a la otra persona, solo llego al nivel de la otra persona. Cuando yo podría dar mucho más. Entonces, un pecado es la limitación, donde yo puedo hacer más por Dios, pero solo llego a ser igual que el otro. Es por eso que Dios no quiere que seamos, ¿qué? Imitadores de quién, de hombres, sino de quién, de Él, ¿correcto? Cuando imitamos a Dios, llegamos a alturas insuperables. Cuando imitamos a los hombres, solo llegamos a esa altura. Y es por esa razón que Dios quiere que tengamos que buscar la imitación de Él. Y cuando los israelitas comenzaron a imitar lo que hacían los mundanos paganos de Babilonia, ¿qué estaban demostrando los israelitas? Que los babilonios, ¿qué eran? Más inteligentes que ellos. Imagínate, si tú quisieras imitar a los mundanos, y tú dices, ellos están en fiestas, ellos están en diversiones, ellos la pasan bonito, se van a la playa, se van a Miami, se van allí y allá. Entonces eres necio. ¿Por qué? Porque estás demostrando que ellos son mejores que tú. Entonces tu Dios no es el Dios Jehová. Solo lo llevas de nombre. Porque tu Dios te tiene que hacer superior a los demás. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dios mandó al palacio del rey a varones que pudieran mostrar que ellos eran superiores a los paganos de Babilonia. ¿Se dan cuenta? Dios trata de demostrar constantemente eso. ¿Qué cosa le dijo Dios a Moisés cuando hizo el pacto? ¿Se acuerdan? ¿Y ustedes me serán qué les dijo? ¿Especial qué? ¿Tesoro sobre quién? Sobre todos los pueblos. O sea, tú tienes que ser mejor que todos los demás. Pero si tú te aburres de lo tuyo y prefieres lo de afuera, Dios te manda con los de afuera. Y cuando te vas con los de afuera, te gastas rápido, te haces viejo rápido por estar tomando, fumando y drogándote. Así te acabas. Ese es tu castigo. ¿Te diste cuenta? Porque el mundo te hace eso. El mundo nunca te mejora. El mundo te gasta, te empeora y te vuelve una persona sin sentido ni moral. Así, simple. Los que están en el mundo tienen más esperanza de venir a la iglesia que aquel que está en la iglesia y se va al mundo. Él tiene menos esperanza. No porque Dios no lo quiera ayudar, sino porque cuando tú te regresas al mundo, es como el perro que vuelve a su vómito, dice el texto bíblico. ¿Se dan cuenta? Es decir, te vuelves peor de lo que eras. Y hasta los mundanos te ven como una pestilencia a ti. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tú, de haber sido cristiano, de haber tenido principios, te vuelves peor que ellos. Lo malo que el cristiano, cuando se vuelve mundano, renuncia a todo lo bueno. ¿Por qué? Porque piensa que todo lo bueno solo tiene que ver con la religión. ¿Se dan cuenta? Mientras que el mundano hace cosas buenas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque dice, no, pero eso es lo correcto, dice, ¿no? Todavía le queda, porque todavía el Espíritu Santo está trabajando con él. Mas el que abandona la fe, el Espíritu Santo lo abandona. Y cuando lo abandona el Espíritu Santo ya no tiene conciencia. Así que se vuelve una pestilencia para el mundano y para el cristiano. Y muy pronto termina en desgracia. Y si no quiere acabar en desgracia, tiene que meterse en todas las inmundicias que pueda. Tiene que meterse, si es posible, en narcotráfico, sicariato, delincuencia, lo que sea. Se vuelve deshonesto. ¿Por qué? Porque tiene que sobrevivir. De lo contrario, muere. Así que para vivir, se convierte en otro seguidor de Satanás. Así de peligroso es. Entonces Dios estaba viendo que su pueblo se había desviado hasta tal punto que ahora en el cautiverio lo iba a purificar para que se arreglen. Y sí, en el libro Lamentaciones de Jeremías, ustedes pueden leerlo en casa, son 4 o 5 capítulos nada más, van a leer, y en ese libro está cómo todos los del pueblo llegaban a llorar en Babilonia, ¿no? Y decían, ¿cómo puede ser que hayamos quedado abandonados? ¿Por qué Jehová nos ha hecho esto? Y luego se daban cuenta y decían, por nuestros pecados, porque nos apartamos de su ley, de sus profetas, no hicimos caso. Y entonces cuando se humillaron, ¿cuántos años se necesitó para que cambiaran? ¿Ah?
70 años. Qué feo, ¿no? Miren cuánto tiempo necesita un pueblo que se aparta de Dios para hacer otra vez, ¿qué cosa? Restaurado. Y ahora no tenemos 70 años para hacer eso. Con 70 años, imagínense, suma a tu edad, súmale los 70 años. ¿Cuántos tendrías? Ya no vas a estar. Ya no vas a estar. Así de simple, ¿no? Muy bien. Sigue diciendo acá, verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿Por qué ahora estaba buscando que sean descendientes de reyes a los que trajese a su reino? ¿Ah? Bueno, porque el reino iba a empezar de cero. Los que eran del palacio real de Judá, se supone que eran jóvenes instruidos, que sabían el comportamiento dentro de un palacio. Y por eso es que Nabucodonosor dijo, me vas a traer hijos de la realeza de allá de Judá. Y esos van a estar en mi palacio, acá van a vivir junto conmigo, porque son gente con cultura, con educación, no son malcriados, se saben portar. Eso es lo que estaba diciendo. Sigue diciendo más. Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Verso 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense lo que dice acá. ¿Cómo tenían que ser? Enseñados en toda sabiduría. ¿Cuál era la sabiduría de las naciones en el tiempo antiguo? ¿A quién le llamaban sabios? ¿Ah? ¿A los que estaban cerca de quién? Del rey en el reino. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en el reino eran gente que estudiaba las leyes de su país, las leyes de su nación. Y cuando estudiabas las leyes de tu nación, te convertías en una persona conocedora en economía, administración. ¿Correcto? Entonces entre ellos estaban los más sabios. Ahora, ¿de dónde aprendían economía y administración los babilonios? ¿Quién les enseñaba? ¿Ah? ¿Quién les enseñaba? ¿Quién les enseñaba las letras? ¿Quién les enseñaba las ciencias, las matemáticas, los números? ¿Quién les enseñaba? ¿Ah? No oigo. Los sacerdotes de su pueblo. Los sacerdotes eran los que más conocían todo eso. Y ahora yo pregunto, ¿y en el pueblo de Israel quién les enseñaba todo eso? Porque en Israel también se enseñaban los números. ¿Ah? ¿Cuáles son los cursos que el pueblo de Dios hasta el día de hoy ampara y cree? ¿No? Porque no todo lo que ahora se enseña es enseñanza real. Ahora, en cuestión de personalidad, ¿qué cosa te enseñan? La ideología de género, del feminismo, cosas que no sirven para nada y te malogran el cerebro. ¿Ah? Pero en ese tiempo, ¿cuáles eran los cursos que se enseñaban? Números, las ciencias se enseñaban en el pueblo de Dios. Esas son las partes científicas que se enseñaban. La lengua, la historia, porque ellos tenían que conocer de sus antepasados. Esos eran los cursos principales. Y idiomas, porque muchos de ellos se iban a otros países, ¿para qué? Para tener que comunicar la verdad. Y las carreras que tenían que ver con el cuidado personal, la medicina del pueblo de Israel. ¿Correcto? Y todo eso, ¿quién les enseñaba a los israelitas? ¿Ah? ¿Quién? Los sacerdotes. Para eso estaban puestos los sacerdotes. El sacerdocio era el que enseñaba todo eso, los instruía, los capacitaba. ¿Cuál era el libro de texto para aprender todo eso? La Torá, las leyes de Moisés, la Biblia. ¿Eh? O sea, ahora Daniel y sus compañeros iban a ser llevados al palacio del rey para que allí demostraran lo que conocían de sus leyes, de sus libros.
de lo que habían estudiado en su nación. Imagínense a los israelitas yendo a estudiar con los sacerdotes de los babilonios, porque ahora la orden fue esa, que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Ah? Sin embargo, todo lo que era ciencia y sabiduría, ellos lo traían ya. Así que eso no iban a ir a aprender en Babilonia, no iban a ir a perder el tiempo ahí. Eso lo aprendían en su nación. ¿Te diste cuenta? Porque la forma de ver incluso los números, las matemáticas, era distinto. Todo lo que tenía que ver con los números y las matemáticas estaba dedicado a los dioses paganos. Y los cálculos que hacían, los hacían en el significado de las estrellas, con la astrología. Samuel, eso no habían aprendido los israelitas, no tenía nada que ver con Israel. Todo eso ahora se descubrió hace poco. ¿No se acuerdan cuando, no sé cuántos habrán conocido esos libros de matemática de Baldor? ¿Han escuchado hablar? Algunos han estudiado, ¿no? Y hace poco, en estos últimos años, se denunció que esos libros eran diabólicos, ¿no? Que toda la enseñanza de la matemática que te estaban dando ahí estaba mezclada con ocultismo y satanismo. Y hubo toda una revuelta y un reclamo de cómo se había estado estafando a los niños, malográndoles la mente con símbolos satánicos dentro de esos libros, ¿no? Imagínense. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas de las enseñanzas del paganismo estaban mezcladas con la adoración ¿a quién? A sus dioses. ¿Está claro? He ahí el peligro. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento de estudio, para ya explicarles qué fue lo que se encontró, qué cosas se vieron, ¿no? Muy bien. Entonces, se aseguró Nabucodonosor de que estos fueran, ¿qué cosa? Gente bien instruida en su nación. Los hijos de los reyes, ustedes saben que los príncipes conocen mucho más que cualquier otra persona común. Ellos están adiestrados y ejercitados para muchas cosas que una persona común de la calle o de cualquier clase dentro de la sociedad no los iguala. ¿Correcto? A ellos se los entrena para muchas cosas, para que sean dominantes, para que nunca sean sumisos a otros hombres, para que siempre ellos estén por encima de los demás, etc. Hay mucho más. No voy a hablar de ese tema ahora, nos pasaríamos una hora. Entonces, a ellos se los entrenaba para que sean seguros en todo momento. Los demás solo los copiaban, ¿no? Cuando tú ves a personas que son aparentemente así seguras, hacen las cosas bien, todo lo hacen siempre positivo, tú piensas que solo es lo que ves. Pero no, hay otras cosas que a ellos los motivan, ¿correcto? Ahora, yo pregunto, todas esas enseñanzas de protección de la persona, de la cual tienen privilegio los príncipes, ¿dónde estaba escrito para el pueblo de Israel? ¿Ah? Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 y 6, fíjense lo que dice acá. Fíjate, es decir, si tú llegas a conocer esto, es la educación para ser un rey, para ser un príncipe. Cristo dijo, Dios le dijo a Moisés, y me serán reyes, ¿y qué? Y sacerdotes, gente santa. Los reyes y los sacerdotes eran los que más conocían. Eran los que se dirigían por pura sabiduría. Por eso entre ellos manejaban los imperios, las naciones. Cualquiera no puede hacer eso. ¿Ah? Una cosa es el intento de querer hacer, y cuando no les caes bien, a los que son antes que tú en la nación, te borran del mapa, golpe de estado, te desaparecen del camino. Así de sencillo. Entonces, tenías que conocer bien, y estos muchachos tenían que ser de esa categoría. Deuteronomio 4, 5 y 6 dice, fíjense, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande. O sea, ¿Dios qué dio? Enseñanzas ¿qué?
superiores a todas las naciones. Es decir, el pueblo de Israel no era cualquiera. A decir verdad, hasta el día de hoy, ¿quiénes manejan los hilos del mundo? ¿Ah? ¿Qué tipo de personas? ¿De qué nación? ¿Ah? Judíos. Los más grandes y poderosos. Los grandes bancos del mundo dirigidos por judíos. Los grandes monopolios de las grandes empresas dirigidas por judíos. Los judíos están siempre a la cabeza. ¿Por qué? Sencillo, porque ellos tienen las enseñanzas de un Dios. Mientras que los otros tenían las enseñanzas de sus reyes, a los que llamaban dioses. Y por eso Dios andaba diciendo, a ver, que vengan sus dioses, vengan, vengan. Quiero conversar con toditos ellos. Que exhiban sus fundamentos, que demuestren que son dioses, que digan lo que ha pasado desde el principio, que me digan el presente, que me hablen del futuro, para saber que son dioses. Los retaba. ¿Por qué? Porque en la vida, pues, estos individuos que se decían dioses iban a ser dioses. Solo tenían un conocimiento superior al de los demás humanos, pero nunca igual al del ser divino. ¿Correcto? Tal vez así que Dios entonces les dio una supercapacidad a los de su pueblo. Ahora, eso se iba a demostrar. ¿Cómo? Babilonia era la primera potencia mundial. Ahí estaban los más cerebros de toda la tierra, los más inteligentes. ¿Ah? Esos chicos que eran educados en Babilonia eran los superiores en toda la tierra. Nadie los dominaba a los caldeos. Eran gente sabia, inteligente. Y entre ellos, obviamente, porque eran dirigidos por los sacerdotes, entonces practicaban la astrología. Algo que Daniel y sus compañeros no podían practicar, la adivinación. Y ahora se demostraría que la adivinación estaba en el piso al lado de las leyes de Dios. Eso quería demostrar Dios ahí. Para eso los mandó al cautiverio. ¿Te diste cuenta? El decreto dominical va a hacer que muchos vayan a concilios y tribunales. ¿Para qué? Para que ahí vayas a demostrar lo que Dios te enseñó en el tercer ángel. Ahí vas a ir a decir, esto aprendí en el tercer ángel. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y con eso vas a demostrar que eres más inteligente que todos los sabios de la tierra. Si no te preparaste bien, el día que te lleven vas a ser una vergüenza. Y lo que es peor, lo vas a hacer quedar mal a tu Dios. Va a ser horrible. Es por esa razón que ahora tenemos que aprender. No venimos solamente para cumplir con estar el sábado en la iglesia. Recuérdese que estamos viviendo en un tiempo final, que vivimos la realidad, que no somos soñadores ni fantasiosos. Todo lo que hemos predicado hasta acá que se cumpliría se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Estamos bajo el establecimiento de un sistema mundial en el cual ya existe ese nuevo orden del mundo, ya existe una nueva enseñanza, una nueva educación, ya está corriendo. Y ahora estamos viendo que una nación se está poniendo dura contra todo eso. Los Estados Unidos han decidido emanciparse de todo eso. Ojalá que lo hagan completo. Porque dejar las cosas a la mitad es peor que no haber empezado. Y es por eso que es necesario que los que son creyentes de Dios en esa nación, ahora vayan a educar a todo el pueblo en la ley de Dios, que es el siguiente paso. Si Estados Unidos da un paso más en favor de la ley de Dios, no por imposición del gobierno, sino por convicción de la predicación del Evangelio en toda la nación, esa nación se convertiría en la más poderosa de toda la historia desde el inicio del mundo. Así de sencillo. Esa es la promesa de Dios. Únete conmigo, le dice Dios a esa nación y verás lo que hago de ti. Es por eso que ahora el pueblo de Dios ahí tiene que hablar. Pero si el pueblo de Dios va a ir a decir, Dios te ama, tú eres la cosa más linda para él, lo echa a perder todo. Lo malogra todo. Mata todo. Ojalá no se permita que esa inmundicia de mentira tenga que ser predicada en lugar del mensaje del tercer ángel. Ojalá, si el tercer ángel es anunciado allá y se despierte esa nación a la verdad del tercer ángel,
el ocultismo y el satanismo no tendrían más acceso. Ojalá. Y aún así, si solamente un porcentaje de esa nación se convirtiera a Dios, Dios haría maravillas por esos pocos. Aunque al final, lo que se tiene que cumplir se cumplirá, porque estamos como en tiempos de Josías. Así se promete la grandeza para los que queden. Miren, ¿hubo un cautiverio o no? Sí, Señor. Y sin embargo, los que fueron fieles a Dios, ¿dónde fueron a parar? ¿Ah? ¿Al palacio de dónde? Del rey. Y fueron reconocidos por Nabucodonosor, y Nabucodonosor se humilló ante Daniel. ¿Se acuerdan o no? Ya lo vamos a estudiar en el capítulo 2, ¿no? Donde dice que se postró ante Daniel y mandó que lo reconociesen y le diesen honor al profeta. Con eso se demostraba que el Dios de Israel había vencido en ese lugar. A pesar de que muchos legisladores que estaban al lado de Nabucodonosor, ¿cómo eran? Paganos hasta los tuétanos. Pero Nabucodonosor decía, momentito, al Dios de Israel todos van a reconocerlo y lo van a adorar. Les chocaba a todos los paganos que estaban a su lado, a todos los funcionarios. Pero ¿qué importaba? El hombre respetaba a Dios y Dios estaba con él. ¿Está claro? Esto es una lección para Norteamérica y para las demás naciones, ¿no? Pero bien, sigamos leyendo. Versículo 6 y 7. Vamos a Daniel, capítulo 1, versículo 6 y 7 nos toca, ¿no? Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Nombres de sus dioses, ¿no? ¿Por qué les puso eso? Porque ahora iban a estar en la categoría de ¿qué? ¿Ah? De divinos. Porque esa era la creencia de Babilonia. Ellos llamaban divinos a los que eran reyes. Por eso los reyes se decían el divino César. ¿Ah? Faraón, el hijo del dios Sol. El Inca, el hijo del Sol. Así era como se creía. No era que ellos aceptaban esto. Era que simplemente el rey dijo, van a ser sus nombres y punto. Ellos no se iban a revelar. Total. Ellos sabían cuáles eran sus nombres. Cuando se encontraban entre, hola Daniel. Cuando estaban en medio de todos los demás, hola Belsasar. Total, era parte de la política. No les interesaba. Ellos sabían quiénes eran. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Por qué hizo eso Daniel? ¿Ah? ¿Y por qué se les aceptó todo eso en una nación pagana? En primer lugar, la Biblia enseñaba que el vino era prácticamente un estupefaciente. Era una droga. Era simplemente algo que te desviaba de la mente, te desviaba del juicio, de la sabiduría. Proverbios capítulo 20, versículo 1, fíjense lo que dice ahí. El vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ello cierra, ¿no es qué? Ahora Daniel y sus compañeros tenían que demostrar sabiduría en el palacio. Así que por esa razón se evitaron el licor. No vamos a tomar ni una gota de licor, se propusieron. ¿Por qué? Porque sabían que con eso mantendrían su capacidad intelectual. Así que, en el pueblo de Dios, por eso, botamos por completo el vino, ni una sola gota de vino fermentado. Ni una sola gota, ni siquiera para probar. ¿Por qué? Porque sabemos que eso malogra por completo el cerebro. Y desde que te lo pones en la lengua, ya tu cuerpo lo ha asimilado. ¿Qué no sabías eso? La medicina hoy está diciendo verdades que antes no decía. El solo hecho de que te pongas un hidratante en la lengua hace que tu cuerpo inmediatamente reaccione. A la primer gota de hidratante, ¿eh? ¿Eso qué significa? Que a la primer gota de vino, ¿qué te pasa? ¿Ah? Todo tu cuerpo reacciona. Por eso, ¿qué es lo primero que tenemos que quitarnos si queremos representar a Dios ante el mundo? ¿Ah?
Lo cochino, lo sucio, eso se vota primero. Y Daniel dijo, voy a votar la cochinada, no quiero nada con eso. Se propuso en su mente, en su corazón, y dijo, nunca me voy a mezclar con esa inmundicia, para nada. Y así le evitó. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué interesante. ¿Serías tan valiente de decir a tus amigos cuando te están pasando una copa, no, eso me contamina? ¿Pero qué te va a hacer una comida? No, para estar como ustedes, no, lo siento. Así de sencillo. Valiente, si te quieren obligar. Y si no, no gracias, ahí nomás. Si el otro es una persona educada, no te va a estar diciendo, pero un poquito, ¿qué le va a hacer? No, el educado, no, no te preocupes, ¿eh? Y sigue pasando. No es bueno que te juntes con gente que no es educada, porque te vas a malograr igual que ellos. Y en lugar de que a la primera que tú dices no, te hagan caso, te van a querer forzar. El mal educado siempre invade tu espacio. Quiere que hagas lo que él quiere. El bien educado rápido respeta tu posición y no te obliga a nada. ¿Correcto? Así que lo que se busca es eso, dentro del pueblo de Dios. Y nosotros debemos aprender como Daniel a decirle no, aunque estés en la mejor empresa de toda la tierra. Porque si tú dices, es que yo no puedo quedar mal ante el gerente, ante el otro, estarías demostrando que tú eres más ignorante que él. Y que él es superior a ti. No, él no es superior a ti. Él está en un cargo de autoridad en su empresa, pero no es superior a ti en conocimiento y sabiduría. Tú eres mejor que él. Un cristiano siempre está encima. No es ningún orgullo para el cristiano saber eso. Es lo más humilde para el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que de él no nace eso, sino de quién viene. De Dios. ¿Correcto? Seguimos leyendo. ¿Qué más dice acá? Y puso Dios a Daniel en gracia, porque estaba lleno de la gracia, ¿no? En gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué? Por el trato social de Daniel. Si Daniel hubiera venido y le hubiera dicho al jefe de los eunucos, ¿tú eres el jefe? Sí, ya, ven un ratito. ¿Sabes que a nosotros no nos des eso, ya? Porque nos hace mal. Eso es contaminante, sucio, inmundo, cochino, no quiero. ¿Qué hubiera pasado? Le cortaban la cabeza a Daniel, ¿no? Pero Daniel se acercó para poderle decir al jefe de los eunucos, por favor, ¿sabes qué? Haz que tus siervos no tengan que beber de ese vino ni comer de esa comida. Entonces, al jefe le gustó el trato de Daniel e inmediatamente Dios lo puso en gracia con el jefe. Y el jefe ahora iba a hacer todo lo que Daniel le dijera. Miren lo que pasó, sigamos leyendo. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, ¿qué se estaba jugando ahora el rey de la cocina al ayudar a Daniel y a sus compañeros? ¿Ah? La vida, le iban a cortar la cabeza, ¿no? Y ahí era así, ¿no? En las naciones paganas, tú te portabas mal ante el rey y no te perdonaba nada, ¿no? Inmediatamente ese día tu cabeza ya estaba en el cadalso. No podía soportarse a ningún rebelde. La sumisión ante el rey era lo único que valía ahí. Otra cosa no valía. Bien, ¿y qué pasó? Seguimos leyendo. Verso 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Ahora fíjense en esto. Daniel, en estatus social, ¿era superior al capitán y al jefe de la cocina o no? Sí, pues los otros eran cocineros. Daniel era hijo de reyes, de príncipes, de nobles. ¿Ah? Y sin embargo, ¿qué le dijo al capitán de la cocina? ¿Haz prueba con quién? ¿Ah? Con tu siervo. Es decir, miren cómo demostraban su humildad frente a este capitán de la cocina. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque este capitán no los estaba presionando, no los estaba obligando, no era malcriado, no era maleducado. El capitán también tenía su trato dentro.
Es por eso que nosotros debemos aprender lo mismo. ¿Y dónde aprendemos eso? ¿Ah? En una escuela de urbanidad. ¿Dónde entonces? En la palabra de Dios. Mira, este es un ejemplo de cómo se tiene que ganar los corazones de los demás, para que los demás nos entiendan. Pero nunca significa que debas bajar la norma de tu creencia. Puedes ser muy educado, muy delicado, para poder defender tu verdad, y a veces vas a tener que hacerlo mostrando una autoridad muy santa para poder permanecer en tu creencia. Daniel no rebajó ni una sola norma. Fue claro. En el estado de educación en que estaba, le dijo directamente al capitán, sin miedo, sin temor, no titubeó. Si Daniel hubiera titubeado al hablar, no le hubieran aceptado. Pero habló con tal seguridad que el capitán también se puso a hacer las cosas como él le decía. ¿Ya? Bueno, te vamos a ayudar, Daniel, vamos a hacer lo que me estás pidiendo. ¿Y qué pasó? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Qué cosas son las legumbres, ah? ¿Qué son las legumbres? ¿Ah? Todo lo que tiene que ver con sus menestritas, ¿no? Ahí sus verduritas, sus vainitas, sus frijolitos. Danos eso a comer, vas a ver, de ahí vamos a sacar la proteína. No queremos la carne, para nada. Daniel era vegetariano al 100%, ¿no es cierto? Solamente ellos comían la carne en los sacrificios y los rituales. Y se la comían con hierbas amargas por orden de Dios, ¿no es cierto? Porque esas hierbas amargas neutralizaban cualquier tóxico que había en la carne. ¿Ah? Entonces eso solo era en los días de holocausto. Pero ellos eran luego vegetarianos por completo en su alimentación. Así que entonces pidió legumbres a comer y agua a beber, no vino. Vas a ver que con agua yo voy a estar más sano que con vino. Porque se creía, entre los paganos, que el vino era digestivo. Y bueno, sí, ¿no? A veces puede funcionar como un digestivo. Pero lo necesita el cuerpo no si llevas una buena alimentación. Pero si comes lo que comía el rey, obviamente necesitas un ácido más fuerte para ayudarle al estómago. ¿Ah? Y entonces por eso la creencia hasta el día de hoy de que un poco de vinito con tu comida te ayuda para la digestión, ¿no? Y claro, porque lo que comen ellos pues es cerdo, cuy, conejo, oveja, todo eso. Entonces, obviamente que la digestión va a ser más dura. Y un poco de vinito les va a ayudar a ellos, ¿no? Pero no va a dejar de hacerles daño. Porque de poco en poco, muy pronto el cuerpo comienza a pasar factura, ¿no es cierto? Llega su momento. No es en un día, es a largo plazo, pero pudieron ahorrarse el dolor que les va a venir en el futuro si hubieran vivido bien en el presente. Siempre el cristiano es precavido. Nunca espera que venga el mal. Antes que llegue el mal se adelanta para que nunca venga. ¿Correcto? No debemos ser negligentes. Debemos tener siempre cuidando el cuerpo para que cuando vengan los males no estemos diciendo ¿por qué Dios me permite esto? Hermanitos, una oración, por favor, porque ando mal. ¿Pero por qué estás andando mal? Y a veces oramos, pero no se curan rápido. Y otros ya ni se curan. ¿Por qué? Porque más antes, ¿qué hicieron con el cuerpo? Lo maltrataron. Entonces viene la cosecha y no se puede hacer nada. Y Dios permite muchas veces eso para que se note que el mal siempre trae ¿qué? Mal. ¿Correcto? Es inevitable algunas cosas. Muy bien. Así que entonces, ¿qué pidió? Dice, comida vegetariana en el palacio del rey. Tremendo Daniel, ¿no? Versículo 13, sigue diciendo más. Compara luego nuestros rostros. Miren ahora cómo se puso. Qué seguridad de Daniel, ¿no? La fe que tenía en lo que había aprendido. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Esto era inteligente, ¿eh? Mira. Si nosotros, después de que comamos lo que estamos comiendo, no somos mejores que los demás, tú ves lo que haces con nosotros. Es decir, mándanos cortar la cabeza. Pues lo mejor que vas a hacer para librar la tuya. Muy bien.
Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto, trato hecho, y probó con ellos ¿cuántos días? ¿Por qué 10 días? Bueno, a los 7 días el cuerpo comienza a reaccionar, ¿no es cierto? Y empieza a asimilar todo lo que está comiendo, porque dejó lo anterior y está comenzando una nueva alimentación, vamos a llamarle así. Y el sistema inmune a los 7 días ya está funcionando al máximo potencial de acuerdo con el combustible que le hayas dado, ¿correcto? Así que si comes el primer día comida vegetariana y te sientes débil al otro día, no es porque no has comido bien. Cuidado. Es porque el cuerpo está cambiando ¿de qué? De sistema de alimentación. Está haciendo una comida más rápida, una digestión más rápida, nutrientes nuevos, enzimas nuevas, está haciendo transformación. Así que lo normal es que te vas a sentir de repente, en algunos casos, no en todos, medio mareado, medio debilucho, vas a decir, creo que esto está peor. No, señor. Cuando lleguen los 7 días y el cuerpo comience otra vez ya a asimilar todo, y el sistema inmunológico comience a despertar con fuerza, dale 3 días más, y ahora que te hagan la prueba de la transformación que has tenido. 10 días. Prueben 10 días, dijo. Y vamos a ver que ellos conocían mucho de eso. Por eso es que sabían los tiempos. Pude haberle dicho 12 días o 15, un mes. Porque tan poco tiempo tú dirías 10 días, ¿no? 10 días era la clave. En 10 días ellos debían de estar robustos ya. Muy bien, ¿qué pasó? Vamos a ver, verso 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Interesante. Así que entonces mejoraron por completo. A veces la gente piensa que hay que tomar harta vitamina para poder mejorarse, ¿no? No, con pocas dosis. Con pocas dosis y te vas mejorando. A una persona, para poderse recuperar en sus nutrientes, simplemente el médico le dice, vas a tener que comerte frijoles todos los días hasta que te recuperes. Y todos los días como soldado voy a comer frijoles, aunque sea comete una cuchara de frijoles cada día, eso es suficiente. Interesante. ¿Saben qué significa eso? Que el cuerpo para repararse no necesita tanta cantidad. Lo que necesita es calidad. Que estén los nutrientes que el cuerpo necesita. Todo lo demás que comemos simplemente va a ser relleno. ¿Para qué? Para que mantengas tu peso según tú quieras, porque cada quien tiene su peso y quiere estar como está. ¿Correcto? No es que en el vegetarianismo no puedas desarrollar más. Algunas personas decían, hermano, ¿y no se puede desarrollar más musculatura como esos cachascanistas, Si tú quieres, eso depende de la cantidad que comes. Pero siempre recuerda que de acuerdo con el esfuerzo físico que hagas, también tiene que ser tu alimentación. Porque si eres de los que anda muy sentadito y quieres ser como cachascanista, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque te vas a llenar de pura grosura y muy pronto te vas a despedir de la tierra. O tu vida va a ser simple y llanamente un desastre. Así que cada cosa dentro de su nivel, cada quien tiene... Cuando dicen, ay, que los vegetarianos son así, que muy flacos, discúlpenme, pero yo veo dentro de todos los vegetarianos, hay gorditos, hay flaquitos, hay de todo. Y entre los carnívoros, ¿no es igual? Es igualito, yo no sé de qué tanto se quejan. Es lo mismo. El que quiere es lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, este artista, el Van Damme, el famoso karateca, él siempre ha sido vegetariano y cuando era bien vegetariano todavía, era más musculoso que toditos. Y era vegetariano. Así que no digamos que el vegetariano no puede desarrollar, pero eso depende de él, ¿no? Depende de tu ración. Si eres de más gasto intelectual, comes menos porque sabes que tu cerebro no va a darles. Entonces todo depende de ti, cada quien elige lo que quiere, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Se les encontró mejores y más robustos, ¿no? ¿Y qué sucedió? Verso 16. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos. Sí, Melzar decía, como no van a comer la carnecita, pues me la llevo, ¿no? Por eso siguió siendo capitán de la cocina todo el tiempo, ¿no? No porque la cocina sea malo, sino porque no ascendió a más, no buscó más el conocimiento de los demás arriba, ¿no? Se empieza desde abajo, pero se termina siempre arriba. Pero en fin, sigue diciendo.
Se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y te diría, pero pobrecitos, estos se van a poner más flacos ahora. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, para que Daniel recibiese visiones y sueños, tenía que estar en una capacidad mental y de limpieza del cuerpo, como para poder asimilar lo que Dios le estaba diciendo. De lo contrario, no hubiera resistido. Todos los profetas del pueblo de Dios eran gente que obedecía los mandamientos de Dios. Llevaba una alimentación de ese tipo, y por eso Dios les comunicaba varias revelaciones. Ahora imagínense, se levantan en varias iglesias, ya, visión he tenido, el Señor me ha mostrado, carnívoros todavía, ¿no? Con vino y cerveza, y Dios les está mostrando. ¿Quién les estará mostrando, no? Es imposible, no va con la Biblia. La Biblia dice otra cosa acá. O le creemos a la Biblia lo que Dios enseña, o no le creemos. Acá dice que eso produjo como resultado en Daniel ese tipo de conocimiento. Así que sí tiene que ver la alimentación. Ahora ya se sabe eso, ¿no? Casi todo el mundo ya habla en este tiempo del vegetarianismo, de los veganos y no sé qué cuánta cosa más, ¿no? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que la alimentación que es más saludable es la que digiere más rápido y le da más tiempo al cerebro para tener más sangre, ¿no? Bien, seguimos leyendo. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Saben cuánto es 10 veces más? ¿Ah? Eso quería decir que tenían una supercapacidad. 10 veces más inteligentes, se demostró que dominaban en todo el mundo. Porque los que dominaban en Babilonia, dominaban en toda la tierra. Ahí estaban los mejores. Se supone que ahí estaban los más sabios, los más inteligentes. Y si ahí ellos eran 10 veces más inteligentes que toditos los demás, quiere decir que eran los más sabios de toda la tierra. A decir verdad, solo de Satanás se dice que él es más sabio que Daniel. ¿Correcto? Por la inteligencia que tiene de un querubín. Pero no más sabio que lo que enseñó Daniel. Porque lo que enseñó Daniel lo supera el diablo. Por eso en Ezequiel 28 le dice Dios a Satanás, ¿no? He aquí tú eres más sabio que Daniel, ¿no? Ninguna cosa se te va. Todavía Daniel sufría, ¿no? Cuando ella estuve, dice, varios días quebrantado. El diablo entendía también muy rápidamente las cosas que escuchaba de Daniel. Pero, como las cosas venían de Dios, el mismo diablo va a tener que sudar para entender ahora las profecías y muchas cosas que Dios revele. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de Dios. Pero sí lo superaba Daniel, ¿no? Pero estamos hablando del diablo. Después, entre todos los seres humanos, Daniel superaba a todos. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿De dónde comienza? La comidita. Es decir, aquí en el pueblo de Dios no nos basamos en lo que nos gusta. No comemos porque simplemente está rico, sino primero sabemos si está sano, si es bueno, si nos va a alimentar. ¿Por qué? Porque el dominio propio es la clave y el secreto de la sabiduría. Si no hay dominio propio, es por gusto. Imposible de que logres nada. Siempre vas a estar renegando y maldiciendo. Siempre vas a ser un cristiano que va a estar pisando el mundo porque te va a parecer que ser cristiano es aburrido. Sí. ¿Cómo te va a aburrir cuando estás con el conocimiento adentro? Al contrario, tus neuronas toditas están funcionando al 100%. Pero cuando no estás con conocimiento adentro, te aburres. ¿Ah? Y venir a la iglesia te es una carga. Y para remate, hay jóvenes que alguna vez les han dicho a sus padres, recuerdo cuando estaba conversando en una ocasión con una hermana, y uno de sus hijos le dice, yo no quería ir a la iglesia cuando era chiquito. Y sin embargo yo cuando era chiquito yo lo veía con su Biblia ahí contento, hermano, se acercaba, ¿y esto qué significa? Y luego cuando llega a los 15, 16, 17 años le viene a decir a su papá y a su mamá,
no me gusta, a la fuerza me han traído. Entonces cuando me lo trajo su mamá, me dice, hermano, así me dice mi hijo. Y le digo, mentiroso todavía encima eres, le digo, ¿no? Y se puso coloradito, ¿no? Si yo te he visto cuando tú venías y me decías, hermano, muéstrame la Biblia, enséñame esto, ¿te gustaba? No es que no, venías porque te gustaba. Lo que pasa es que ahora te han metido tanto cuento en el colegio y tus amigos que te han dañado, ¿no? Te han hecho creer de que no, que esto es aburrido. Y ahora vienes a decir, nunca me gustó. No, no mientas, Federico, ¿no? Lo que tienes que aprender es una cosa. A la iglesia no vienes simplemente porque te gusta. Porque hay iglesias donde para que tú vengas, ¿qué cosa hacen? Te ponen alfombra, ¿no? Ni bien te reciben, y está diciendo, aquí hay unos hermanos, visita, por favor, pónganse de pie. ¿Cómo se llaman, por favor? ¿No? Parece triqui-trac, ya no es la iglesia, ¿no? Ahora los importantes son ellos, ya no es Jesucristo. ¿Alguna vez tú has ido a una iglesia católica todavía donde les queda la parte de la reverencia, ¿no? ¿Y has visto al cura que salga ahí adelante y les diga, a ver, ¿quiénes han venido? Hola, te he visto por primera vez. Qué bonito, tenemos invitados en el día de hoy. ¿Cómo te llamas? ¿Has visto eso? Porque eso hace perder la reverencia en la iglesia. Eso es mundanalidad. Eso le encanta a la persona. Cuando tú vienes a la iglesia, nunca te olvides. Allá afuera se queda tu cargo de presidente de la nación, de congresista, de juez, de capitán, de general, todo se queda en la puerta. Hasta ahí llegas con tu cargo. De la puerta para aquí adentro, solo eres un cerebro que hay que recargar con vida eterna. ¿Comprendes? Es decir, tú entraste a la iglesia y aquí nadie te va a ovacionar. Aquí nadie se va a poner a detenerse en presentarte a ti con todos los cargos y los galones que tengas. Aquí tú vienes, inmediatamente te pones un vestido blanco y eres un alma a quien hay que salvar. Cuando Jesús estaba predicando, se acercaban por ahí los del Sanedrín, hombres de los mejores cargos, los más altos. Y tú nunca veías que Jesús se detenía en la mitad de la predicación y decía, queridos hermanos, quiero agradecer hoy día, tenemos la presencia acá, por ejemplo, de Anás, de Caifás. Hoy día han venido a visitarnos, señores, ¿cómo están? Buenos días. Un aplauso para ellos, ¿no? Nada. ¿Por qué? Porque ahí estaba el superior, él era más que ellos. Así los que llevan el Evangelio son embajadores del cielo. Son los ángeles de Dios, mensajeros. ¿Ah? Entonces, por eso una vez que tú entras a la iglesia, nadie te va a hacer ovaciones acá. Nadie te va a atraer por el lado humano. Que te vamos a tratar de una forma cortés, claro que sí, hermano, un feliz sábado, Dios te bendiga, que te vaya una sonrisa, porque eso no cuesta. ¿Ah? Eso es lo natural, eso es lo que nos hace ser seres humanos. Pero más allá de eso, nadie se te va a postrar a los pies. ¿Por qué? Porque solo eres un alma que se tiene que salvar. Cuando vayamos a tu despacho, cuando vayamos a tu oficina, cuando nos encontremos en la calle, ahora sí, ¿no? Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿No? Señor juez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, ¿por qué? Porque mereces tu lugar de honor en las cosas del mundo. Pablo dice, hay que dar respeto al que es rey como rey, al que es alguacil como alguacil, al juez como juez, a cada quien según su lugar. Pero en la iglesia, todos vosotros sois hermanos. ¿Se imaginan que alguien en la iglesia quiera hacerse el tan interesante que incluso menosprecia al predicador del Evangelio? Ese es un inservible maleducado. Así, fácil, no hay que ver mucho. El que desprecia al mensajero de Dios, al mismo Dios está despreciado. Así de sencillo. Si eso es conocido, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Ah? Pero, si te olvidas de eso, te olvidas de ir al cielo. Porque en el cielo nadie te va a pasar por alto. Cuando tengas que estar en el cielo, vas a tratar con respeto a todos. Y así tú digas, es que ahí van a ser ángeles y todo, ¿no? Ahí vas a ver de todo. Tus compañeros y todo. Entonces vas a tener que aprender. Porque así es el respeto que se debe según el orden, no de la iglesia, sino de la inteligencia, la sabiduría, la educación y la cultura. Todo en conjunto. Ojalá podamos entender eso. Bien, quedamos ahí por el día de hoy. Hemos aprendido el primer capítulo de Daniel. La próxima semana ya estamos entrando con el capítulo 2 para entrar en el tiempo profético.
¿Correcto? ¿Está claro todo hasta acá, no es cierto? Ojo, si hay preguntas en algún momento, hermanos, pueden hacer preguntas porque en estos estudios que vamos a llevar de profecía, son estudios, ahí pueden preguntar, ¿ya? Las cosas que no comprendan. Hermano, ¿y esto qué significa y aquello? No hay nada de mal, ¿ya? Muy bien. Pues